Vale, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. O sea, hola. ¿Qué pasaba? Wow, Rodrigo. Wow. Hello. Estoy de vuelta con un nuevo vídeo y hoy estamos en Italia, Roma. Dios mío. He venido a Roma una vez y fue hace 2 años. No lo pude aprovechar al máximo porque estaba con mi quimio y demás. Así que esta vez lo vamos a aprovechar 1000, a comer un montón. Vamos a ir a un montón de sitios de Italia. Hoy es nuestro primer día en Roma. Estamos con un jet lag horrible, obviamente, porque claro, ayer llegamos de México. Llegamos al hotel como a las 2 de la mañana. No nos acostamos hasta las 3 porque queríamos comer, recoger, ducharnos para hoy despertarnos. Son las 10 de la mañana y nos vamos de paseo por Roma. Nos vamos al Coliseo, nos vamos a la Fontana de Trevi, nos vamos a todos lados. Y mañana ya nos vamos al Vaticano. Pero hoy tenemos el día libre, así que vamos a intentar ver todo lo posible porque tenemos 2 días aquí. Y después el próximo destino será Florencia. Así que aquí estamos, muerta de frío. Del cambio de México de 30 grados aquí a 14 grados. Que bueno, algunos dirán 14 grados no es tanto, para mí es frío, ¿vale? Estamos sentados, que tenemos desayuno incluido en el hotel, un croissant y un cafecito. Así que nos lo vamos a comer. Y estamos matching Rodrigo y yo, ahora les enseño. Aquí está Rodrigo, muerto de frío, con la manta del restaurantecillo. ¿Estás con jet lag también, bebé? Sí, la verdad, un poquito. El outfit de Rodrigo, enséñalo. Matching conmigo, ahora les enseño mi outfit. Por cierto, hay mantas en este restaurante, bueno, en cualquiera, porque hace tanto frío, supongo que por las noches también, que tienes una mantita. Y estás así como Rodrigo, como una viejita. Este es nuestro desayunito de hoy. Croissancito, cappuccino y un té. Outfit check, me va a hacer Rodrigo un outfit check y después yo a él. Estamos matching, ¿vale? Outfit check. Mis zapatos, miren. No pegan, ¿vale? Pero es que no pienso caminar por Roma que me duelen los pies. Ya tengo nada. Pero este es mi outfit. A ver el de Rodrigo. Outfit check. Hemos llegado a la... Gracias, señores. Hemos llegado a la Piazza Navona. No sé si lo estoy diciendo bien, ¿vale? Italianos en los comentarios, no me juzguen. Estamos al lado a 2 minutos porque nuestro hotel se llama Luxury Navona. Hemos llegado al Panteón, no sé cómo se llama, Panteón de... No vamos a entrar porque entré ya una vez y no hay mucho que ver, pero por fuera hay que verlo, vamos a verlo. Esta es la famosa iglesia, bueno, yo digo iglesia, capaz no es una iglesia, pero creo que sí. Iglesia donde te sacas la foto, les voy a dejar la foto por aquí, que me saqué yo. Pero es que hay una cola inmensa para sacarse esa foto y para entrar. Pero si quieren hacer la cola, lo recomiendo porque sale un fotón. Miren qué bonito, lo que no le está dando el sol y no se ve el agua azul. Pero miren esto. ¡Wow! Lo malo es que ahora lo vallaron. Yo cuando vine no estaba vallado. Ahora tienes que hacer cola para bajar. Así que mejor la foto desde arriba porque la cola es inmensa, la verdad. A ver si podemos tirar la moneda desde aquí, bebé. ¿Tú tienes una moneda? La tenemos desde aquí. Es una locura, pero precioso. Unas palabras, cabrón. ¿Qué palabra? Estoy estresada. O sea, 20.000 personas aquí no te dejan sacar fotos. La gente que se saca fotos con la Fontana de Trevi solo, se lo alquilan, vaya. Es un gramo aquí, es un gramo. Sin querer. Vamos a ir a comernos un panini, focaccia, no panini, no focaccia, al Antico, bueno, ahora les enseño cómo es el nombre, pero fui en Milán también y está súper rico, súper conocido por TikTok, por lo que habrá un poquito de cola. Rodrigo seguro que me odia, pero bueno, es lo que toca. Si uno quiere ser influencer hay que ir a los sitios así.
Así que vamos a ir a comer. Rodrigo me está odiando. ¿Qué es esto, bebé? NPC, NPC. ¿Qué es NPC? NPC Es una persona que hace de... que hace todo lo que está, de moda. no sé, de moda o ve en TikTok. ¿De quién tenemos eso? ¿El que? ¿NPC? Sí. Ah, lo aprendimos de Plex. Ya estamos aquí dentro, ya nos pedimos la focaccia, yo me pedí la Beatrice y tú. De italiana. La mía tiene trufa, veremos a ver qué rico. Como les digo, en Milán estaba buenísimo, así que, pero está muy lleno, pero no tenemos tanto la cola. Ya tenemos nuestra focaccia. ¿Qué lleva el tuyo? Jamón crudo, mozzarella de búfala, pistacho, No, pesto, ¿no? pesto de pistacho, Ah, seguro. pomodoro. Tomate, bebé. Ah, eso. El mío lleva trufa, carpaccio, queso y rúcula. Vamos a comérnoslo, hay que buscar un sitio donde sentarse. Agarra Espera, pesto. ahí voy a comérmelo. Esto está increíble. La trufa, el carpaccio. Amo Italia. Amo Italia. Estamos en la guagua Japón Hop-Off. NPC total. O sea, no podemos ser más NPC. Tenemos que esperar 20 minutitos para que vuelva a salir. Pero así podemos ver todo. Porque como solo tenemos 2 días, necesitamos verlo todo. Tenemos un jet lag chunguillo. ¿Tienes sueño, bebé? ¿Tienes jet lag? Yo no sé qué es eso, me quiero dormir. Eso es jet lag, bebé. México serían las 7 de la mañana. Imagínate, así estamos. ¿Te estás durmiendo? Uf. ¿Te estás durmiendo? Miren las mandarinas. Bueno, son mandarinas, ¿no? Mandarinas, naranjas, no sé. Algo de eso. Algo. Después de dar... Tío, qué frío. ¿Qué? Una ventolera. Después de dar toda la vuelta a todo Roma en la guagua esta, Rodrigo durmiéndose, nosotros delirando, yo riéndome por nada porque el jet lag está jodido. Encima, la parada del coliseo de la guagua esa como que está averiada, o sea, no se puede parar ahí. O sea, te hacen parar en la siguiente y tienes que caminar hasta China. Así que ahí vamos al coliseo. Pero estamos en el foro romano y tenemos que hacer un TikTok y necesito luz. Y son las 4 y a las 5 se hace de noche. Después de 5 horas caminando, hemos llegado al coliseo. 5 horas, dice el animal de Dios. Una de las 8 maravillas. Aquí la novena. Rodrigo me está diciendo que son 7 maravillas, no 8. No sé, 7 o 8. Pero aquí estamos, hemos llegado. Al fin, antes de que se hiciera de noche. Vamos a hacer el TikTok corriendo, fotos, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¡Ah! Ver ese atardecer. ¿Se ve? El atardecer precioso, adoro, amo, al lado del coliseo. Estamos haciendo NPC máximo, sacando unas 20.000 fotos, le hicimos TikTok, NPC. Aquí estamos en el coliseo. Qué bonito, por favor, miren ese fondo. Y con nosotros. Estamos como del color perfecto, ¿verdad? ¿Estás feliz de estar en el coliseo? Yes. Viendo una de las maravillas. La Quedan segunda. 7. No, la primera, bebé. ¿Cómo que la segunda? ¿Quién es la primera? ¿Yo? Sí. ¿Quién es la primera? La torre. ¿Esa no es? No, no es. ¿Y por qué este sí? Sí, pregúntale al que haya dicho que estas son las maravillas. Pero guapísimo. La primera de muchas. Mira qué bonito. Háganos un screen. Estamos de paseíto nocturno. Rodrigo me odia ahora mismo porque quiero ir a la Hostería de Fortunata y está a 27 minutos caminando. Pero es lo que toca, NPC. Roma es precioso de día, pero de noche también es precioso, ver todos esos monumentos con las luces y todo. Recomendado mil.
No había cola, menos mal. No había cola, pero porque hay varios en Roma. Me estoy muriendo de hambre. Son las 5:30 de la tarde y parece que son las 8. No sé si será por el jet lag, porque es oscuro o porque es. Pero vamos a pedir las pastas. De entrante nos pedimos unos suplis, obviamente, y una mozzarella. ¿Qué es eso que tiene dentro? Carne. La verdad que no sé. Es pescado. Y a Rodrigo no le gusta el pescado. Miren el supli, por favor. Es que no hay cosa más rica que yo haya comido en mi vida que el supli. Por favor. El supli, señores. No crema. ¿Por qué no pediste lo que hacen aquí? Siempre que vengo aquí me pido 2 veces al día y 2 veces carbonara, así que me pedí otro. ¿Ves? La matriciana. Vamos a probar el tiramisú, que ya comimos nuestra pasta. Tengo la barriga llenísima porque, como saben, Italia solo es carbohidratos. Y ahora el tiramisú, que vimos por TikTok. 3 euros salió, no está mal. Está rico, pero no es el mejor tiramisú que he probado. Pero está rico, por 3 euros. No está mal y está mono. Después de comernos el tiramisú, estamos rumbo a la Fontana de Trevi otra vez para ir a comernos un croissant de pistacho. Pero pasamos por la iglesia que dije antes que está súper llena para sacarse la foto y ahora no está tan llena. O sea, la cola para sacarse la foto es y ahora hay que pagar 1 euro para eso. Antes no. Ahora les enseño la cola. Pero miren esta iglesia, qué preciosa. Me encanta, me parece increíble. Miren, no tenemos nuestra foto con el espejo, pero la tenemos así. Voy a encender una velita porque siempre que venimos a una iglesia mi madre la enciende. Y como no está aquí hoy, la enciendo yo por ella. Huele súper rico. Se nota el sueño y que estamos muertos. Son las 8 de la tarde y llevamos fuera desde las 10. Pero no estaba el pistacho que Rodrigo quería, pero encontró otro, a ver. Algo parecido. ¿Pistacho también? Pruébalo a ver. ¡No! Está rico. Riquísimo, en plan. ¿Lo recomiendas o bien? Prefiero un croissant, pero está buenísimo. ¿No es un croissant eso? No, ¿y qué es? Es crocante. Ah. Hello. Buenos días. Son las 11. Vinimos corriendo al Vaticano, que vamos a ir al museo y entramos a las 11. Son las 11 menos cuarto. Vinimos caminando 38 minutos. Sí somos. Este es nuestro outfit, a ver si se me ven las cruces. Vamos matching total hoy. Después les enseño bien. Pero vamos a entrar al Museo Vaticano y a la Capilla Sixtina o algo así. Estamos en la cola y cuando entremos, a ver si puedo grabar. No sé si puedo grabar. Creo que sí. Ciertas cosas sí. Voy a grabar lo máximo para ustedes. Por cierto, ayer no pude cerrar el vídeo. Estábamos muertos. Como dije en el vídeo, mucho jet lag y cosas de esas. Y nos fuimos directamente a la cama a las 9 de la noche. Así que no pude cerrar el vídeo. Pero aquí estamos. Día 2 en Roma y último día en Roma. Mañana nos vamos a Florencia. Esto es entrada sin cola. Y miren la cola que hay. Imagínense si compran entrada, que hay que hacer cola. O sea, te mueres. Ey, ¿a dónde vas tú tan rápido? Corre. ¿Cómo que corre si no hay prisa? Aquí en el Vaticano. No he tenido yo suficiente con 800 aeropuertos como para tener que hacerlo aquí también. ¿Una foto con quién? Con Tutankamón. Bueno, este es el padre. Tutankamón estaba adentro. Baby, él llama Tutankamón a todo el mundo. No es Tutankamón.
Así no está, ponte como está él. ¿Quién es este? Aquaman. Aquaman. El actor. Aquaman. Señores, para el que no lo sabe, Aquaman está Con los cocodrilos. de México. ¿Qué pasa? ¿Qué estabas diciendo? Ah, no, que cuando tenga un par de millones voy a venir a comprar un par de estatuas estas para mi casa. Para la entradita, ¿sabes? ¿El qué? Que se llama no sé qué belvedere como el vodka. Como el vodka. Mira. Desde Roma para el mundo entero, aquí estamos. Rodrigo. La estatua que tengo yo aquí conmigo porque ni se mueve. No tenemos visita guiada y había una chica, una guía, hablando en español y dice Rodrigo que deberíamos de seguirla, infiltrados. Miren eso, por favor, o sea, ¿cómo es posible que hayan hecho todo eso a mano? Dice Rodrigo que es mentira, pero es verdad. Todo a mano. Wow. Eso está hecho con la IA, cabrón. Ya me quita el brillo de la cara porque a mí nadie me avisa que estoy brillando como una bombilla. Que por cierto, nosotros vamos de cruces, ¿no? Y Rodrigo lo buscó por internet por si estábamos con las cruces del diablo, ¿vale? Dentro del Vaticano. Pero dice Rodrigo que no. La gente nos está mirando raro. Claro, lo que estoy mirando. El guardarropa andante soy. Gracias, bebé. Es que tengo que grabar y no puedo con la chaqueta. Tío, me estropeaste el vídeo. Wow, miren esto. Qué hermoso. O sea, esto en persona se ve de otra forma, ¿eh? O sea, ustedes no están apreciando esta belleza. Estamos yendo a la Capilla Sixtina, que bueno, llevamos yendo desde que entramos por aquí. Pero ahí no se puede grabar, se supone. Pero voy a intentar grabar para ustedes, ¿vale? Para que vean la obra de Michelangelo. Estamos en la capilla, no se puede grabar, pero yo estoy intentando grabar para ustedes, a ver con el móvil, lo que pude, ¿vale? Ya llegamos al final de los museos o del museo. La verdad es que grabé lo que pude. Es súper difícil grabar ahí dentro. Hay un montón de gente. Estás como sardinas en latas, literal. Yo tengo la chaqueta gigante porque claro, por el día no hace tanto frío, pero por la noche siento, se me congela. Entonces fue un poco difícil grabar. Pero grabé lo que pude, ¿vale? Grabé el Michelangelo, que no se puede grabar y lo grabé. Así que eso ya es algo top. Ahora estamos en la cafetería que vamos a comer algo y después a ver si podemos entrar al Vaticano porque es gratis si te pones a la cola. Pero claro, la cola llega hasta, les digo yo, hasta dónde. Entonces se puede pagar 25 euros por persona para entrar también. Así que a ver qué hacemos. Pero estoy muerta, me duele la espalda y nos quedan un montón de días de camino. Yo no sé cómo lo hace Plex, 80 días, no lo entiendo. Ya estamos en la cola de la basílica, de la basílica no. Hay más basílicas aquí que... Bueno, del Vaticano, ¿vale? Rodrigo quería donde pagar... vive el Papa. Rodrigo quería pagar 25 euros para que sea más rápido, pero dicen que la cola son 10 minutos y ya está. Vamos a ver si son 10 minutos. ¿Cuánto llevamos en la cola? Nada. 2-3 minutitos. Vamos a ver si no tarda mucho. Esto es una locura, de verdad. O sea, las colas son los apretones de la gente. O sea... Y son todos viejos, cabrón. Cállate. Cuando entremos vuelvo a grabar y vamos a ver cuánto tiempo ha pasado. En verdad ya estamos dando el control, que por cierto hay control en todos lados, como tipo el aeropuerto. ¿Y qué han pasado? 3 minutos. Es rápido, así que no paguen 25 euros para el rápido. Pónganse la cola y ya está. La seguridad que hay que pasar. Estamos dentro. Miren, ahí está el Vaticano.
A ver si podemos entrar y no hay mucha cola. Aquí estoy sentadita porque me duelen las lumbares que me quiero morir. Pero no tardo nada, de verdad que no. O sea, yo creo que máximo 10 minutos. Así que no duden en entrar. Ahora les enseño la plaza, pero es que hacen 0 grados a la sombra y al sol hace como 80. Así que estoy como escondiéndome del sol un momentito. Vamos a las tumbas de las papas, la tumba de los papas, las tumbas de los papas, y no sé qué más hay aquí. Lo único que hay que pagar es la cúpula, ahí sí hay que pagar 10 euros, escalera 15 euros ascensor, pero lo demás es todo gratis. Estas son las tumbas, o sea, esto es normal, a mí estas cosas me dan mal rollo, ¿eh? Miren las tumbas. Estamos caminando entre las tumbas. Aquí hay gente muerta dentro. ¿Cuántos papas hay, loco? ¿Pero tú crees que están aquí? ¿Eso será real o será paripé? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será real que los cuerpos están aquí, en la tumba? Bueno, no creo que sea un cuerpo ya. Lo que quede, los huesos. ¿O será que ponen que es la tumba pero la real está como en otro lado? El que lo sepa que me lo ponga en los comentarios, porque yo no me creo nada. ¿Pueden ver estas escaleritas? Que solo entra uno por uno. O sea, hola. Me está dando una ansiedad aquí dentro. Que alguien me explique por qué yo me metí aquí. Porque era gratis. Estaba estresada, feliz de que había salido de los museos del Vaticano que estaban petados y ahora aquí, pues, o sea, ni aprecia. Mira qué chiquitito. Mira, Rodrigo atrás mío, porque no podemos estar los dos juntos. ¡Wow! Vale, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena, o sea, hola. ¿Qué pasaba? Wow, Rodrigo. Wow. Miren eso, o sea, ni se aprecia en la cámara lo gigante que es. Es inmenso. Pero inmenso, ¿eh? Y todo lo de oro. Miren, esta es la cúpula. Hola. Ahí es donde se sube. Ahí arriba. ¿Qué pasaba? Guapísimo, pero guapísimo. Como les digo, en el vídeo ni se aprecia lo grande que es esto. ¿Están viendo esto? O sea, yo chiquitito, ¿están apreciando? O sea, tienen que venir aquí para que sientan lo gigante que es esto. Voy a buscar. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? A ver si es verdad. Lo voy a buscar. Dejas de tonto aquí en YouTube, cabrón. Que no, bebé, a lo mejor si es así. Dilo. No lo voy a decir ahora. Por lista. Dice, con toda esta riqueza la iglesia podría combatir la pobreza a nivel mundial y mejorar la calidad de vida de muchísimas personas. ¿Viste? Si tenías razón. Bueno, algo parecido. Alguna burrada de esas escuché yo. Qué fuerte, ¿no? No es un traje de carnavales, Rodrigo. De verdad, tío. Este hombre siempre dice tonterías en los vídeos. Acabamos de ver un cambio de guardia. Qué suerte que justo estamos saliendo y estén cambiando. Y ahora el chico se tiene que quedar ahí ¿cuánto tiempo? ¿Eso cuánto te pagarán? Porque, tío, es un sacrificio, ¿eh? Eso te pagan con el cuerpo de Dios. Madre. Estoy cegada, pero estamos en el castillo de San Angelo. ¿Lo ven por detrás? No vamos a entrar, pero había que pasar por aquí porque estamos en Roma. Vinimos a comer al Bonci. Rodrigo lo vio en TikTok y quería venir aquí. Dicen que son una de las mejores pizzas de Roma. Así que veremos a ver qué tal. Son trocitos de pizza chiquititos. Así que veremos. Vamos a ver. Eso es una sushi de carbonara. Oh, la bola de carbonara. Le di un mordisco, pero no cogí lo de dentro. Vamos a ver.
Muy rica la pizza en el Bonchi. Pero la verdad es que a mí las pizzas raras no me gustan mucho, me gustan las pizzas simples. Pero bueno, eso es mi preferencia. A la gente que le gustan las pizzas con cosas diferentes, aquí está súper rico. Lo que más me gustó fue la croqueta de carbonara, súper rico, nunca lo había probado y súper rico. Ahora vamos a las escaleras españolas. Fuimos en metro. Quien me conoce sabe que odio ir en metro, pero es que era o ir en Uber por 20 euros, literal, 10 minutos de trayecto, o era caminando 50. Y el metro era 1,50 € y dijimos, pues nada, eran 7 minutos nada más. Pero llegamos directamente a las escaleras españolas. Miren, yo y las escaleras españolas. Y la policía. ¿Cómo era ese TikTok? Y además, por casualidad, estamos en la calle que quería venir Rodrigo, que es la de Condotti. Que es la calle como donde están todas las tiendas de ropa cara para ver coches, pero creo que por aquí no pasan coches, bebé. Me parece que no. No es tipo París. El filmmaker y la filmmaker. Vinimos hasta Trastevere porque yo dije, ay, como cosas súper bonitas. Nos perdimos, no había nada. Después Rodrigo encontró un restaurante que está súper bueno, lo encontró en TikTok. Y encontrar en TikTok las cosas es como bueno pero malo. Porque llegamos aquí, ¿quieren ver la cola? Miren la cola. Y esta es la cola. Y no la pienso hacer. Después de caminar, tío, literal, yo creo que hemos caminado hora y media. Tío, ¿cuándo llegamos aquí? A las 6:30. Son las 8. Son las 8. Elimina la sfida, capito? Però tu puoi trovare un modo di farlo in un certo senso implicitamente, cioè banalmente, se oggi già, facciamo l'esempio, neanche lì è molto De acercarme a esa cámara. Al fin vamos aquí, que no tengo tanta hambre, pero me tengo que comer mi carbonara, nuestra última noche. Licor. Licor romano. Está duro que jode, ¿no? Védelo ya. Facciamola con bene, quadrata. Che ti hanno fatto firmare proprio una cosa. Deve andare qui per vedere. Da Roma, spostato però. Vabbè, le persone maleducate, dai, non problemi. Comunico qualsiasi cosa vi serve. Grazie. Allora abbiamo fatto